Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Hernán Cadavid es representante a la Cámara y está hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece. Representante, muy buenos días, bienvenido. Luisa, buenos días a ustedes. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos listos. ¿Qué opinión le merece la jornada que se vivió ayer en Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, gobernador Andrés Julián Rendón, en apoyo de causa precisamente con ese pueblo venezolano? Luisa, pues yo creo que es un hecho simbólico muy importante. En las democracias del mundo se han ido pronunciando los gobiernos, inclusive los que son de izquierda como Chile, por lo menos en América Latina, han fijado su postura no reconociendo lo que allá quiere proclamar o quiso proclamar el régimen de Venezuela. Y Luisa, un tema además bien importante. Nosotros tenemos algún grado de información que nos deja entender que el 10% de los habitantes de Medellín son de nacionalidad venezolana ya. Así que yo creo que aquí hay que tener una postura frente a lo que allá sucede. Muchas personas teníamos la esperanza que se resolviera esto a favor de la oposición, inclusive que ha logrado captar un viejo chavismo arrepentido, pero bueno, en ese sentido creo que es un hecho simbólico y valió la pena enviar ese mensaje. Si le digo que califique al presidente Petro, usted como congresista de oposición al gobierno de turno de 1 a 10, ¿cuánto le pone a Petro en el 50% de su trabajo como presidente de Colombia? Porque ayer se cumplieron 2 años del mandato de Petro como primer mandatario de nuestro país. ¿Cuánto le pone? 2, Elkin, y creo que difícilmente suba de allí. Si uno hace una medición, no solamente en el desempeño del presidente de la República, sino de cada uno de sus ministros, y lo liga a los números de bajísima ejecución, de bajísimo cumplimiento de las metas, de los indicadores. Muchos de los ministerios tienen indicadores en 0% de avance en sus propias metas, a 2 años de terminar. Y yo creo que los resultados en materia de los frentes más importantes, como el orden público, donde ha tenido muy mal desempeño, donde van creciendo los grupos armados al margen de la ley, donde no solamente no se están reduciendo, sino que están creciendo más los grupos de disidencias. Ya las disidencias no son 2, son 3, Nueva Marquetalia, Estado Mayor Central y las de Mordisco. Crece el Clan del Golfo, y si uno habla de los términos o temas económicos del país, pues digamos que el desempeño es bastante mediocre, y por lo demás, cuando uno hace una revisión exhaustiva de los números de cada uno de los ministerios, Elkin, no da para que pase de un 2% sobre 10 en la calificación. Representante, ¿qué opinión le merece el tema frente a los presuntos hallazgos que encontró la Contraloría General de la República aquí en Colombia frente a presuntos hechos de corrupción por 6 billones de pesos en 24 EPS? ¿Qué han hablado en el Congreso de la República frente a esto, teniendo en cuenta toda esta crisis y polémica que se da en torno a las EPS en el país, y también mirando lo que pasó en torno a la reforma a la salud? Bueno, lo primero es reiterar que nosotros bajo ninguna circunstancia somos, o en mi caso, defensores de EPS alguna que haga las cosas mal. Nosotros no somos unos defensores acérrimos de alguna empresa de esas. Por el contrario, nosotros tuvimos la mal gesto recibido por parte de algunas de esas EPS que durante una larga discusión en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud siempre nos decían: ustedes son los de las EPS, ustedes defienden el interés de las EPS, y cuando cae la reforma a la salud en el Congreso, las EPS se van a suscribir un acuerdo a espalda del país con el gobierno nacional, digamos, para dejar eso como claro. Sobre su pregunta concreta, nosotros hemos pedido una reunión con las EPS y la Contraloría General de la República para entender
¿Cuál es el presunto hallazgo? Usted utiliza bien el término. Ese es un presunto hallazgo que el país necesita dimensionar. ¿Es o no es, digamos, una falla financiera de las EPS? ¿Cuál es el grado de presunción y cuál es el grado de realidad? Porque lo que ha manifestado la Contraloría es que el presupuesto de la UPC, que es la plata que le entrega el Estado a las EPS por cada uno de nosotros los afiliados, en la mía, en su caso, en el de Luisa, Elkin, todo se paga una UPC, no se puede utilizar para aspectos de administración, y eso no es cierto. Sí se puede utilizar un bajísimo porcentaje para términos de administración. Entonces, si ellos están computando, digámoslo así, como un detrimento, que se hayan hecho pagos con plata de la UPC, no debería entenderse como un detrimento. Pero es allí donde nosotros queremos que el país entienda y nosotros también entenderlo desde el Congreso. Porque si lo contrario a eso es que se evidenció que 5 billones de pesos habrían sido mal utilizados y gastados en aspectos que no son, pues evidentemente tienen que responder. Hoy la gran preocupación es que el sistema de salud, más allá de EPS o no EPS, está desfinanciado. Que los modelos piloto de la reforma a la salud, como lo anunció el ministro de Salud y la ministra entonces de Educación, que el modelo de los profesores iba a ser el modelo de la salud de los colombianos, es un desastre. Hoy han desmontado el sistema de salud de los profesores. Ustedes mismos lo han visto. Personas con cáncer, diabetes, sin poder recibir tratamientos. No hay contratos, no hay atención. La semana anterior, los hospitales del departamento de Antioquia definieron suspender la atención no urgente a los profesores del país, bueno, del departamento, a los profesores oficiales. Y que yo sí creo que el gobierno, mientras está en un alegato político, lo que está en sus manos debería resolverlo y no lo ha podido, y es lo de los docentes, por ejemplo. Que esos son los temas de fondo que nos preocupan. Hombre, esta pregunta seguramente dará para una respuesta un poco más extensa, pero teniendo en cuenta el tiempo, le pido el favor de que nos pueda sintetizar, porque bueno, usted ya ha tocado varios puntos, pero usted habla de engaños de Petro al pueblo colombiano, habla de 10. Eso es un jurgo de engaños. Elkin, nos dimos a una tarea, simplemente de concretar los aspectos de infraestructura de los anuncios de la campaña, y se los resumo muy rápidamente. Aeropuerto Guayú, imposible de construir. 5 metrocables para Medellín, ni siquiera hay presupuesto y no están en el plan maestro de la empresa Metro. Lo que tuvo que ver con el tren eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura, ya descartado por inviabilidad técnica y financiera. Tren entre Barranquilla, entre Villavicencio y Puerto Gaitán, imposible, lo trinó, no hay un plan, no está en el plan de desarrollo, no existe. Las sedes universitarias y la infraestructura, le dijo a los alcaldes, denme los lotes que yo construyo, los alcaldes le propusieron todos los lotes, no hay una sola construcción de sede universitaria. Y nos dimos a la tarea de hacerlo en 2 meses y medio a punta de derechos de petición y varias acciones de tutela, porque el gobierno se negaba a contestarnos. Y lo que nosotros le terminamos entregando a ustedes, los medios de comunicación y a la opinión, fue la respuesta del propio gobierno, no fue una especulación de opositor. Pues evidentemente lo que hubo fue un engaño a las regiones de Colombia, y se me quedan muchos otros más, entre esos el aeropuerto internacional de Ayapel, que cuando le preguntamos al gobierno qué hubo del aeropuerto de Ayapel que usted prometió, no, pregúntele al alcalde, no, pero si el que lo prometió fue usted, un alcalde no construye aeropuertos internacionales. Todo un desastre en esos anuncios, Elkin. El diputado Manuel García de Pacto Histórico ha dicho que el gobernador es muy ajeno precisamente a la Asamblea Departamental de Antioquia y a sus ciudadanos por el hecho de que no está asistiendo a las convocatorias de la Asamblea Departamental. ¿Qué opinión le merece frente a esa posición que presenta el diputado Manuel García? Luisa, yo no conozco, digamos, la frecuencia de citaciones o invitaciones al propio gobernador. Lo que yo sí he visto es que sus funcionarios acuden cuando son invitados, que es como la esencia del control político por parte de la Asamblea
a la que además se le debe prestar la atención completa y total. Yo en eso, digamos, quienes ejercemos control político en el Congreso, no podemos desconocer a quienes quieran ejercerlo en las regiones. Y en ese sentido yo soy de los que creo que siempre debe haber disposición para ello. Distinto es que se le quiera, digamos, tener al gobernador de Antioquia en la Asamblea permanentemente, como sería absolutamente imposible, además de imposible legalmente, pero en este caso, entendiendo, sería querer nosotros tener al presidente de la República permanentemente en el Congreso. Hay cosas que no son así, y pues para eso estarán los funcionarios, los directores de departamento administrativo, la celeridad a la hora de requerir respuestas por parte de los gobernantes, entiéndase alcaldes, gobernadores o presidentes, y yo creo que en eso sí tiene que haber, digamos, un compromiso total. E insisto, no conozco con qué frecuencia o para qué objeto se haya invitado puntualmente al gobernador, pero sí he sentido y he visto que los funcionarios acuden permanentemente. Es el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, y estuvo hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece. Representante, gracias y un feliz día para usted. Luisa, a ustedes, muchísimas gracias, muy amables.